Si tocan a una, respondemos todas. El día de hoy vamos a conversar con Vivir Quintana, la autora de una de las canciones más versionadas a nivel mundial, Canción sin Miedo. Ella es una historia de perseverancia, de sacrificio, de lucha, pero sobre todo de sueños cumplidos. Ella ha colaborado con grandes artistas desde Silvio Rodríguez, Caifanes, y se ha abierto paso hasta llegar a los Latin Grammy. No se pierdan esta increíble conversación con Vivir Quintana. Ayer estaba en una universidad y estábamos reflexionando sobre cómo a un adolescente, o no sé, a lo mejor ahora a un niño o a un joven, se le puede pedir que tome una decisión de a qué se va a dedicar en su vida cuando no tienes los elementos para tomar una decisión tan trascendental a los 15 años o 13 años. Claro. A menos, y hay casos muy privilegiados donde tienen una vocación casi dictada, ¿no? Desde el destino, artistas, o que crecieron viendo a sus papás haciendo una profesión. Tú elegiste la música, ¿la elegiste por accidente, porque te fuiste a encontrar con ella, o porque sí lo tenías ya como parte del destino perfectamente marcado? Fíjate que lo que dices es algo muy especial y muy importante, porque tienes toda la razón. Yo empecé como a cantar a los 12 años y me encantaba la música y lo veía como algo extraordinario. Me tocó ver siempre en domingo cuando era chiquita y era de que, ay, yo quisiera hacer eso algún día, ¿no? Okay. Pero a la par estaba como esta idea de que quieres ser de grande, ¿no? Como que siempre, todo el tiempo, te lo van metiendo desde que eres muy chiquita o muy chiquito. ¿De qué quieres ser de grande? No sé ni qué quiero hacer ahorita, ¿sabes? Entonces, llegaron al primer semestre y nos dice la profesora, les voy a poner un examen para ver a qué se quieren dedicar. ¿Por qué? Porque la preparatoria en la que yo estaba eran 3 años y el último año era como de carrera técnica, según a donde fueras enfocado, ¿no? Pero me quedo pensando, no había nada creativo en esas opciones, ¿sabes? Entonces era como, claro, o sea, tengo que dedicarme a algo de lo que me están diciendo aquí. Y entonces a la par, pues yo seguía tocando guitarra, empezaba a componer canciones y entonces mi último año yo lo hice laboratorista químico. Entonces yo salí de técnico laboratorista químico. Y entonces era como, bueno, ya hay que presentar examen en la universidad. Entonces o presentaba para medicina o presentaba para ingeniería en alimentos o ingeniería de laboratorista químico, ¿no? Y entonces recuerdo, yo estaba en el coro de la iglesia. Yo donde hubiera música, yo quería entrar. Entonces estaba en la rondalla de la escuela y después en el coro de la iglesia. Y de repente yo tenía un amigo que era buenísimo haciendo requintos. Y yo le decía, ay, Piero se llamaba. Enséñame los requintos, ¿no? Y me enseñaba y todo. Y de repente Piero dejó de ir al coro. Y a mí, yo me sentí con el corazón roto de ¿dónde está Piero? ¿Sabes? Y no iba. Y yo preguntaba, no sé. Y un día regresa y va a tocar el coro. Y le digo, ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿O qué pasó? Ay, no, amiga, es que me fui a estudiar música. Y yo, ¿cómo? Sí, me fui a Saltillo, que es la capital de Coahuila, que está a 4 horas de donde yo soy. Me fui a estudiar música. ¿Pero cómo música? Pues la carrera, la licenciatura en música. Existe, dijiste. Y yo, ¿cómo que existe? Exacto. En mi casa todavía no había computadoras, no había internet. Sí, no había forma de investigar. Sí, era como de, ay, sí sé. Y entonces me dijo, si quieres te traigo información. Y yo, sí. Y entonces me acuerdo que llegó con unos carteles en 15 días, porque como que iba cada mes o cada 15 días a visitar a sus papás. Y aparte éramos vecinos, ¿no? Entonces él era mayor que yo, pero me encantaba estar con él porque me enseñaba como rasgueos diferentes y eso. Iba a mi casa y me deja los carteles. Entonces iban a hacer las admisiones y todo. Entonces yo le digo a mis papás, yo quiero estudiar música. Y entonces yo me aferré de que me quiero estudiar música y no me dejaron el primer año. Y al final terminé estudiando un año de comunicación. Un año de comunicación y diseño gráfico, hacía la carrera. Y hasta que me di de baja, la verdad, falsifiqué la firma de mi papá, porque me decían, tiene usted que traer a su tutor, a su papá, para que le firme de que se va a dar de baja. Aquí está la carta. Y yo, bueno. Y después me dan los papeles de que ya estaba de baja y hablo con mis papás y le digo, ya no tengo escuela. Al final me dejaron estudiar, me fui a Saltillo, pero mi mamá no me fue a dejar. Y me dolió mucho, me dio mucha tristeza. Y fue mi papá a dejarme a Saltillo, que fue un viaje muy bonito. Y yo llegué con mi guitarra, una grabadora con cassette y CD y una maletita, ¿no? Y ahí empezó como, pues realmente esta vocación
que hablábamos al principio, que es con todo y tus dudas y con todo y tus dolores y con todo que el mundo tal vez a veces es más grande de lo que crees. Y mereces un amor. Y a lo largo de tu preparación, ya entonces en la escuela de música, ¿cómo se va consolidando esa preparación o solidificando? Porque yo me imagino que aprendes, me imagino que muchas corrientes musicales, me imagino que aprendes a sentir demasiado, pero te tienes que colocar en un lugar donde te acurrucas y te sientes más cómoda. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a ese lugar? Pero te puedo decir que lo vas encontrando en cuanto vas avanzando. Yo me salí de la escuela de música. Ok. O sea, después de lucharlo tanto, ¿Sí? 4 años. Estuve estudiando 4 años y me salí porque era una escuela de música clásica, ¿sabes? Entonces yo entré con especialidad en piano y después me cambió a canto por recomendación de un maestro barítono. Y me doy cuenta que eso no es lo que quería yo hacer. Entonces ese maestro me ve cantar un día, porque después yo entré a trabajar a un mariachi, porque mis papás me daban pues muy poco dinero, que era lo que podían, era como súper contado. Estas son las combis, ¿cuántas combis necesitas al día? Pues tanto, bueno, pues con esto, hijita, ¿no? Y así. Entonces me escucharon cantar unas chicas que estaban en un mariachi, me dijo, ¿no quieres cantar en el mariachi? Y yo, sí, para que trabajes ahí. Entonces empecé a trabajar ahí y a la vez yo estaba en clases de canto, pero era canto operístico. Era cantar óperas y cantar arias, ¿no? Y entonces me vio mi maestro cantar vestida de mariachi y me hizo así de... Y me acuerdo que me regañó muy fuerte y me dijo que por qué andaba cantando esas cosas populares y él me estaba preparando para cantar grandes óperas, grandes obras, ¿no? De entonces, las élites. Exacto. Y me dio de baja de su clase y me dijo, yo no voy a estar perdiendo el tiempo contigo. Entonces me tenía que esperar otro año. Pasaron muchas cosas y al final entré a estudiar en la normal superior. Soy normalista, soy profesora. De ahí me gradué con especialidad en español y di clases algún tiempo en secundaria a alumnos de primero y tercer año. Y fui muy feliz dando clases. Pero lo que entendí es que no es lo mismo hacer algo que te hace muy feliz a algo que te apasiona. Claro. Y ahí voy encontrando esto de qué quiero hacer. Pues quiero hacer música popular mexicana. Entonces ya llego acá a la Ciudad de México hace 13 años. Este amor me hace más fuerte. Pero a ver, me imagino que es tanto el esfuerzo y lo que has vivido y lo que has sacrificado por todo lo que nos has platicado, que llega un momento en que dices, ¿en qué momento va a valer la pena, lo que sea que eso signifique, que tu canción o tu música digas, para esto lo hacía? La primera vez que lo sentí, porque he sentido varios momentos así, como ¿Cuál fue de el primero? Mucho agradecimiento. El primero fue cuando me aceptaron en el taller de la SACE, de la Sociedad de Autores y Compositores, porque hacen audiciones, ¿no? Te regalan un taller, ¿no? Si ven talento, que tienes talento para escribir canciones, te regalan ese taller. Y entonces yo llego a ese taller porque estaba viendo un programa de televisión que conducía Susana Zabaleta y estaba ahí un chico que ahora somos súper amigos que se llama Juan Solo. Y sí. Juan Solo estaba ahí, Juanito estaba dando una entrevista. Entonces le pregunta a Susana, oye, ¿y tú estudiaste? Porque tú compones tus canciones, pero estudiaste. Pero dijo, sí, de hecho estoy por graduarme del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores. Yo no sabía que existía una sociedad de autores en ese momento. Y entonces me pongo a ver y estaban las audiciones ahí, o habían cerrado ya, y yo hablo para pedir audición, me dan una audición presencial y hago la audición y ahí justamente quien era la directora era Mónica Vélez. Que es una gran compositora y amiga también. Y entonces ella me dice, por protocolo te tengo que decir que te vamos a llamar, pero yo ya te digo que tú ya estás en el taller. Claro, yo sentía de, no, ya algo está pasando. Sí. Empecé a conocer un montón de amigas, un montón de amigos. Y me graduó y después no pasa otra vez nada, ¿no? Y yo, ¿y qué hago? Y entonces empecé a trabajar en una empresa de estudios de mercado. Okay. Que lo que hacía era caminar por toda la Ciudad de México o el estado ofreciendo pruebas de aceite de cocina. Traía una mochila con litros de aceite de cocina en la espalda y caminaba con unas hojas, entonces tocaba las puertas y decía, hola, mi nombre es fulanita de tal y quiero ver si me dejas hacerte una encuesta, yo te dejo un litro de aceite, dentro de 8 días regreso y hasta que los colocara. Hasta que ya fue insostenible, ya no pude pagar la renta, ya no pude pagar el súper, ¿no? Y mi mamá me decía, hijita, es que ya regrésate, vete a estudiar, vente a trabajar de lo que estudiaste.
Acá vemos cómo lo hacemos y buscas pues trabajo pues de profesora de lo que tú eres, ¿no? Y yo, pero es que yo también soy cantautora. Pues sí, pero eso, ¿cuándo va a pasar algo? Y yo, mamá, te lo juro que en cuanto la gente conozca una canción mía, después van a conocer dos y así se va a ir, pero todo va a empezar con una. ¿Y cuál va a ser esa canción? Y yo no sé. ¿Y cuál fue? Canción Sin Miedo. Por todas las compas marchando en reforma. Antes de Canción Sin Miedo, ¿de qué coloreabas tus canciones? O sea, de lo que vivías en el día a día, de lo que te daba miedo, de tus recuerdos. O sea, ¿cuál era tu estilo emocional para componer? Me gustaba contar, siempre me ha gustado contar como de la cotidianeidad. Ok. Siempre. Y sobre todo como del contexto social en el que vivimos, ¿no? O sea, Canción Sin Miedo viene mucho después de que yo empecé un proyecto que fue mi segundo disco. Estaba haciendo un proyecto de corridos de mujeres que habían sido víctimas de alguna agresión, algo por parte de algún agresor y que ellas lo habían matado a ellos. Okay. ¿No? Que se habían defendido de sus agresores y las habían metido a la cárcel. Y que eso a mí se me hacía muy irónico y muy tonto y muy injusto en un país que es tan violento como México, donde los feminicidios no son resueltos, donde hay impunidad fuertísima, donde no hay sentencias ejemplares, que cuando les digan a las chicas, híjole, te defendiste de tu agresor, pues ahora tú vas a la cárcel, ¿sabes? Entonces encontré muchísimos temas así, pero pasa porque cuando yo estaba estudiando en la normal, una de mis amigas es víctima de feminicidio. Okay. Y entonces a mí me surgió esta idea de qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él. Porque a mí me tocó ver, todavía no había ninguna ley que prohibiera que los medios de comunicación subieran las imágenes de las víctimas. Entonces a mí me tocó ir a la universidad y ver la cara de mi amiga en todas las esquinas en los periódicos, de cómo había quedado, de cómo la habían encontrado. Entonces me dio una rabia enorme de por qué pasaba eso. Y entonces dije, tengo que hacer algo y tengo que hacer algo. Y cuando llego acá, yo seguía con esa idea de qué puedo hacer para que sean las cosas distintas, ¿no? Y un día platicando con una amiga, hablando de este tema, decía, pues hay que hacer lo que mejor sabemos. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo mejor sé hacer? Pues canciones. Yo sentía que eran las canciones y cantarlas. Entonces empecé a buscar estas historias y me di cuenta que había un montón. Y esta maravillosa canción, que además cuando uno ve el video de cómo se construye este gran coro de Canción Sin Miedo, pues termina siendo un himno, no un himno tristemente de una cotidianidad. Así es, sí. Y fíjate que es una de las canciones en español más versionadas en otros idiomas y en lenguas originarias de muchos países. Y al principio a mí me sorprendía mucho, ¿no? Antes yo podía cuantificar cuántas iban, ¿no? Ya salió otra versión. Y de repente ya no pudimos. El año pasado lo que hicimos fue hacer una transmisión de 24 horas en YouTube de las versiones que existían de Canción Sin Miedo y nos faltó más de las 24 horas para completar las versiones que había. Y yo me sorprendía porque decía, oye, son muchísimas. Y claro, esta canción me ha traído cosas muy hermosas, pero también mucho aprendizaje. Okay. ¿Sabes? Entonces comprendí que claro, esta canción se hizo tan viral y está tan vigente porque este es un dolor que sucede no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿sabes? Sí, lo han adoptado diferentes localidades, diferentes realidades. Sí, una vez fuimos a cantar a París y nos encontramos con unas colectivas de allá. Nos la cantaron en francés y era impresionante. Y después nos daba como mucha impresión también que nos cantaran canciones que yo había hecho, pero en español. Entonces eran como de, no hablamos español, pero sabemos qué dice tu canción, entonces la cantamos, ¿no? Y es algo extraordinario que sucede. Defendí con mis manos mi vida, era él o era yo. ¿Hay pedagogía en tu música? Sí, total. Sí, a mí me gusta mucho. O sea, yo no tengo como dicho, yo voy a educar a la gente, ¿no? Pero sí puedo mostrar cosas que tal vez puedan hacer un cambio chiquito de conciencia tal vez, ¿no? Tenía una maestra que se llama Jacquelina y un día me acuerdo que fui a Saltillo a visitar a mis amigas y a estar por allá. Yo iba entrando al karaoke y iba saliendo. Entonces nos topamos y yo, profe, ¿cómo está, maestra? Qué gusto verla. Y me dice, maestra, ¿cómo estás? Le digo, ay, no, profe, no me digas sí. Y dijo, ¿por qué no? No, pues porque siento raro. ¿Pero raro por qué? Le digo, pues porque yo ya no sé si usted sepa, pero yo ya no me dedico a dar clases. Yo me fui a cantar a la Ciudad de México y me dice, no, pues si yo te sigo, yo sé todo lo que andas haciendo.
por eso, pero es que siento... Dijo, a ver, vente, vamos a tomarnos una cerveza, me dijo. Y nos metimos otra vez y empezamos a platicar. Y me dijo, nunca te dejes de llamar maestra ni profesora. Te voy a decir por qué. Porque dijo, el profesor profesa y el maestro se muestra. Y cuando tú cantas, profesas, ¿no? Cosas importantes. Y cuando haces tus canciones, te muestras a ti. Entonces, nunca va a pasar que te voy a decir profesora o maestra. Y no, hombre, pues ahí estoy en el llanto. Sí, imagínate. no. Ya no fue una cerveza. Ya no, fueron 20. Fueron 20. Ay, no me saquen de aquí. Ya no me saquen. En árboles bajo el mar. Lo de Marvel estuvo increíble. ¿Qué tal? No, fue una experiencia increíble. O sea, tener una canción y aparte sale toda la canción. Es una de las pocas canciones que sale completa. Toda, ¿sí? Sale toda en Black Panther 2. Sí. Y eso fue así, y aparte fue un ejercicio divertidísimo, pero también de mucho nerviosismo porque me hablan y me dicen, oye, estamos convocando a varios artistas mexicanos para un soundtrack de una película de Marvel. Y yo, ok, ¿cuál película? No podemos decir. Ok, entonces llego y llegamos al estudio y había un montón de cámaras, pero también habían tapado todo oscuro, de que no se filtrara nada, claro. Los celulares nos los quitaron, o sea, fue así como... Y entonces me meten a un cuarto y lo primero que es, bueno, en lo que te suben a hacer el ejercicio que vas a hacer, te vamos a hacer una entrevista. ¿Qué sentiste escribir para esta película? Y yo, pero es que no sé qué decir porque no sé... No, pero imagínate. Bueno, ¿qué película es? No te podemos decir. No. Y yo así, Tú imaginas que es algo grande. Sí, exacto, sí, lo veía así con un montón de gente y yo, bueno, no, pues me sentí muy feliz de ver esta película. Sí. Y dicen, esto es por si queda o no queda, ¿no? Y acá rato me decían, por si queda o no queda, hay que hacer esto, por si queda o no queda, hay que hacer aquello. Entonces llego, conozco a Ludwig, que se llama el productor que estaba en ese momento, que después supe que era productor de Adele, imagínate. Wow. Increíble, y el tipo me empieza a preguntar de mi vida, y de dónde creciste, de dónde eres, y me dice, mira, no te puedo decir pues de qué va la película, pero tal vez sea una continuación de Black Panther. Y yo, Dios mío, no he visto Black Panther. Así yo, ok, muy bien, lo tengo. Sí, así padrísima, lo tengo, increíble. Sí. Y entonces me dice, pero bueno, te voy a describir de qué va la escena. Okay. Te voy a poner un loop de unos tambores y sobre ese loop tú te montas. Y yo, ok, tenemos 1 hora para cada artista. Entonces, pues lo que puedas escribir de una canción en 1 hora. Y yo, 1 hora, ok. Y entonces les digo, pues no, yo una guitarra. Entonces me traen una guitarra que resultó que era de Soraya, la cantautora que falleció hace algunos años. Sí. Y entonces me dicen, pues yo creo que con esta guitarra, ¿no? Entonces me cuentan la historia y yo, bueno, ok. Y entonces me ponen el loop y me dicen, te vamos a contar la escena. Pues la escena es de un superhéroe que nació abajo del agua. Y yo, ok, ¿y qué más? Pues eso, queremos que hagas la canción para el nacimiento de ese superhéroe. Él nació abajo del agua. Y le digo, ¿y dónde pasa esto? Y los dos se voltean a ver y dice, bueno, pues pasó por Yucatán. Bueno, ok. Entonces fue todo lo que me dijeron. Un superhéroe que nace abajo del agua en Yucatán. Entonces imagínate todo lo demás. Entonces yo empiezo a escuchar el loop, agarro la guitarra y me puse a hacer, y aparte las cámaras ahí, un montón de gente ahí, entonces es como, yo aprendí que el oficio de hacer canciones tiene que ser un oficio. O sea, Mónica les dice, hay que escribir por oficio, nada de que, pues me voy a esperar a que esté nubladito para sentirme inspirada, ¿no? O, ay, no, yo solamente puedo estar cerca del mar y hacer un disco ahí. No, es como de... ¿Quieres dedicarte a esto? Escribe por oficio. Y entonces ahí yo me acordaba mucho de eso. Escribe por oficio porque estaba todo el mundo viendo así de, bueno, a ver qué vas a escribir. Wow. Y yo, bueno, entonces me puse, hago y les digo, creo que ya la tengo. Se las canto y dicen, nos encanta. Estaba también Mari Advertencia, que es una amiga que quiero mucho. Ahí no éramos amigas todavía. Y entonces dicen, ella escribió una parte. Entonces, a ver lo que escribió Mari, a ver si se pega con lo tuyo. Y entonces me dicen, a ver, grábala. Y entonces grabo la canción, el productor dijo, muy bien, me encanta, listo. Pues te avisamos si queda o no. Y ya nos fuimos y todo, y pasó 1 año entero, hasta que me hablan y me dicen, hola Vivir, ¿cómo estás? Oye, queremos decirte que si puedes venir al estudio a grabar otras voces para lo de la película de Marvel. Pues voy al estudio y me dicen,
es que al productor le gusta mucho tu voz y quiere que hagas ahora unos ejercicios. Imagínate que eres una sirena diabólica. Del Averno, del infierno, pero así, que tienes que hipnotizar a los marineros para que se avienten al agua. Entonces es un ejercicio libre, vocal. Entonces yo, ok, pues voy a utilizar todo lo que hacía cuando era niña, de asustar a mis hermanos con voz de... así de que te metes abajo de la cama y... ay, aquí estoy, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces empecé a hacer el ejercicio y graban otra canción que se llama Sirenas, que también sale en el soundtrack de Wakanda. Salgo y me dice, bueno, es todo, nomás te queremos decir que sí quedó tu canción. Y yo, ¿en serio? Sí quedó. Ah, bueno, y ahora pues va a quedar esta también. Entonces quedaron 2. Y de repente sale la película, yo no la había visto, entonces me empezaron a etiquetar. De que, ay, qué emoción verte en el... Y dije, ay, sí estoy, qué bueno. Así, qué alivio. Y yo no estaba en México, andaba cantando en Argentina, en la Patagonia. Y entonces yo le decía a las personas que me contrataron y que me llevaron allá, que si podía ir a algún cine, porque quería ver la película. Entonces estuvo muy lindo porque todo ese colectivo y ese grupo que me llevaron, estaba yo en Río Gallegos y estaba yo en el Calafate, así, lejísimos, y me consiguieron un cine, porque una persona conocía al dueño del cine, de un cine de ahí. ¿Te lo prendieron? Y me lo prendieron a las 11 de la mañana, a mí y a las compañeras con las que estaba, y entonces vi ahí la película, y ahí ya que la vi, ya subí yo una historia de muy emocionada de que había estado en cine. Hoy mi agresor ya está muerto. ¿Qué pasó con Piero? Con Piero, pues sé que ahora está en Coahuila dando clases de música. Eso sé. ¿No lo has visto? No lo he visto. No, hace mucho que no lo veo. ¿Qué le dirías a Piero ahorita? No, qué gracias. Ya todo el tiempo pasado. No, les agradezco mucho a toda la gente que me ha dado un pedacito para que yo esté donde ando ahorita. Les agradezco mucho, ¿sabes? Porque le agradezco a la gente, le agradezco a Piero, al primer profesor que me dijo, tú puedes cantar, a la primera maestra que me dijo, salte de la universidad, vete a estudiar música, ¿sabes? O sea, tuve una maestra así, que me apoyó muchísimo, a ella sí la he vuelto a ver, María Elena Cavazos. A toda esa gente le tengo un agradecimiento total, incluso a la gente que yo tocaba en todos lados donde se pudiera, claro, en los cafés, en la calle, en donde fuera. Y hay veces que me decían personas, oye, ¿no quieres que te dé un rayo a tu casa? Porque yo creo que con lo que te salió hoy, pues ni para el Uber. Y yo, bueno, está bien. Y me dicen, ¿y unos tacos? No, bueno, también sí, gracias, así. Sí. A toda esa gente, no sabes el amor que yo les tengo y el agradecimiento. Porque nadie llega a ningún lado sola ni solo. ¿Sabes? A fuerza tiene que haber alguien que te impulse, que te ayude, que te diga, oye, es por aquí. Entonces, si tú le puedes hacer el camino más amable a alguien, hay que hacérselo. Que separó nuestros cuerpos y aunque me dé... ¿Qué te falta aprender? ¿Qué me falta aprender? No sé, yo creo tal vez a aprender de cómo tener más resistencia en esta carrera que es tan vorágine y que es un huracán, ¿no? Y yo creo que es teniendo como ese entendimiento de saber de que todo el tiempo te puede sorprender algo y todo el tiempo no dejas de aprender. Y que no tienes las respuestas ya, ¿no? Claro. Y que a veces uno dice, no, ya llegué. Y entonces te quedas en un lugar muy cómodo y es como, ay, ya llegué, pero hay que seguirle, ¿sabes? O apenas vas empezando. Sí, claro, o sea, esto no es... Claro. No es mucho, o sea, cuando pasó lo del Grammy yo decía, ok, qué fregón, o sea, ya estamos acá. Y yo veía cuando era chiquilla los Grammys y decía, ¿qué se necesita para estar ahí? ¿Sabes? Y digo, bueno, ahora ya sé, pero ahora quiero aprender qué más sigue, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué me falta? Aprender un montón de cosas. Qué buena pregunta. Me encanta. Sí. Pero se siente pues, con mucha emoción que lo puedes hacer. Sí, sí. ¿No? Y con mucho respeto y cuidado también. Claro. De ahí poco a poco. Cuando recuerdo a mi familia, Vivir, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti. Muchas gracias por la plática, muchas gracias por compartir y muchas gracias por compartir al público de Beyond the Music esta excelente conversación con Vivir Quintana, una mujer que ya llegó a un punto, pero yo creo que apenas comienza un tramo todavía mucho más grande en su carrera. Gracias.